Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos en el segundo encuentro del ciclo de charlas del Departamento de Geología. Hoy nos acompaña Guadalupe Arsadún, ¿sí? Una egresada del Departamento de Geología, y en este momento docente de la Universidad Nacional de Salta e investigadora de CONICET en el Laboratorio de Termocronología de los Andes. Bueno, Guadalupe viene experimentando con esta técnica, así que hoy nos va a explicar un poco de los alcances y las aplicaciones que tiene la microespectrometría Raman y obviamente las aplicaciones en el campo, en su campo. Así que bueno, cuando quieras, Guadalupe, podemos dar inicio con la charla. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, decidí dar este tema porque pienso que pocos conocen qué es la microespectrometría Raman, y también pocos conocen sus aplicaciones, que son un montón. Y bueno, en primer lugar voy a dar algunas bases del método y algunas aplicaciones que hemos estado usando acá en la Andes. Y por último vamos a ver algunas posibles aplicaciones más. Bueno, la microespectrometría Raman es una técnica combinada que incluye un microscopio y una fuente láser, que en la foto es esta, sería esta. Tenemos la fuente láser que genera una excitación a través de un láser, que viene a través de una fibra óptica, llega a un detector que se encuentra acá arriba. Acá en este dibujo del costado, digamos, se ve lo que se vería por dentro del Raman. Esta sería la fuente láser. Pasa a través de la fibra óptica, llega al detector, y por dentro, si abrimos esta cajita, se van a ver una serie de espejitos donde la fuente, o sea, el láser mismo rebota, entonces los espejitos, hasta llegar al objetivo, el microscopio, y del objetivo va a la muestra. El microscopio está, bueno, el visor está acá, ¿no? Y el microscopio en sí está acá dentro de esta cajita. Aquí adentro a su vez se pone la muestra, y hay que cerrar las puertas porque no le tiene que dar la luz al momento de hacer el disparo con el láser, ya que nos daría ruido, o sea, mide la luz. Y otra cosa que hay que considerar, que la temperatura tiene que estar estable entre 23 y 24 grados, y a su vez el equipo trabaja a menos 60 grados centígrados por dentro, digamos. Entonces, digamos, no se... Mientras está midiendo hay que tener cuidado de no abrirlo, y otro problema que sería de abrirlo sería la radiación también. Bueno, una vez que se dispara la muestra, el resultado se lee en una computadora, en un diagrama de computadora. Ahora vamos a ver cómo. En el caso del Raman que tenemos en el laboratorio, es un Explora Plus Fourier, es la marca. Ahí tenemos 3 láser dentro de la misma fuente, de 3 longitudes de onda distintas, que son estas 3. Uno puede elegir desde el programa con qué láser usar. También tiene 4 orillas, entre 600 y 2400. También se eligen las orillas desde el programa. Y bueno, el microscopio es un microscopio confocal polarizado, y el equipo permite tanto el análisis puntual como el mapeo en 2 direcciones y en profundidad. Cuando el láser llega a la muestra, lo que se produce son cambios de frecuencia en las moléculas, en forma de vibraciones, que se llama vibraciones Raman, porque el que lo descubrió del apellido Raman, es un indio, era un indio. Y en estas vibraciones moleculares, cuando, digamos, se producen cuando un electrón salta un orbital y vuelve medio. Es un tipo de energía, una vibración, se llama vibración Raman.
bueno, una vez que la muestra es excitada con el láser, obtenemos un resultado que se genera de esta forma, en forma de diagrama, con distintas bandas, se le llama estos picos. Por ejemplo, donde podemos ver los valores en el programa. Por ejemplo, estas son dos bandas que corresponden a carbón. Desde este mismo programa, como les decía, se pueden elegir tanto las fuentes de láser como la grilla, el tiempo que se le da a la muestra, el tiempo de irradiación que se le da a la muestra, y digamos, las condiciones del disparo se las vamos a dar dependiendo de la muestra. Por ejemplo, si tenemos una muestra que nosotros sabemos que tiene una respuesta fuerte al láser y se puede estropear, vamos a elegir un láser de frecuencia más baja, por ejemplo el de 532, o incluso le podemos poner filtros si vemos que la muestra se daña. Esto no hay problema, se puede ir probando, porque si la muestra se daña nos deja un agujerito chiquito, digamos, en la muestra. Entonces se puede ir probando y cambiando las condiciones. Por otro lado, por ejemplo, si tenemos las muestras de sales que tienen una respuesta débil al láser, vamos a elegir un láser más potente, sin filtros. Entonces las condiciones previas al disparo va a depender de la muestra, o incluso podemos ir probando, ¿no? También, una vez que obtengamos el diagrama, el mismo programa nos va a permitir, por ejemplo, si lo acerco se ve, nos va a permitir obtener los valores de los distintos picos y algunos parámetros como el área, el ancho, etc. Hay distintos parámetros que nosotros le podemos dar. Y una vez obtenido el diagrama, con los valores de los picos de las bandas, bueno, acuérdense que cada molécula o cada enlace emite una vibración que tiene determinado valor. Y esto está estudiado hace mucho. Entonces, cada banda nos va a representar un enlace, o un enlace molecular, ¿no? Entonces, bueno, existen distintas bases de datos, y en nuestro caso, por ejemplo, si yo en el programa aprieto esta opción, nos dirige directamente a una base de datos que tenemos, que se llama BioRad, en la cual, si nosotros tenemos un diagrama que es conocido para la base de datos, nos va a dar un buen resultado, incluso otros resultados posibles. Hay veces que no es tan fácil, o sea, o no está en la base de datos, o es una mezcla de componentes, o algo así, bueno, hay que dedicarle más tiempo. Existen otras bases de datos, por ejemplo, esta base de datos es libre, está en internet, y está muy buena porque uno pone el mineral, y además del diagrama de Raman, tenemos algunos diagramas de rayos X y algunos diagramas de infrarrojo. Entonces, no sé, está bueno para comparar. Y seguramente hay un par más, pero bueno, esta es libre. Bueno, de las aplicaciones más sencillas del Raman es el reconocimiento de minerales, ya que al indicarnos enlaces moleculares, directamente vamos a la base de datos y podemos saber de qué mineral se trata. Por ejemplo, acá los chicos que son técnicos a veces dudan de cierto mineral, y nada, sin preparar la muestra agarramos un granito y lo pasamos por el Raman para ver qué es, y es una respuesta inmediata, 15 minutos. Por ejemplo, esto es un diagrama de apatita, con su pico mayor característico y otros 3 picos que también son característicos de la apatita. Una cosa de este diagrama es que en el eje de las Y se ve la intensidad, y en el eje de las X se ve el valor de la banda en centímetros a las -1, porque son vibraciones, ¿no? Y otra cosa importante es que la intensidad no depende de la muestra, sino
que depende de un montón de factores, por ejemplo, de las condiciones que le doy al Raman. Por ejemplo, si le doy más tiempo de medición, voy a tener una mayor intensidad, o a veces depende de la orientación de la muestra también, si es distinta, digamos, si están distintos orientados los enlaces o no, entre otros factores. Bueno, y de ahí, desde el reconocimiento de minerales también tiene aplicaciones en la petrología. Uno, por ejemplo, en vez de poner un granito, puede utilizar una sección delgada, siempre y cuando esté sin cubrir, porque si no el programa no va a detectar el vidrio. Puede poner la sección delgada e ir disparándole a los distintos minerales y hacer una petrografía. Otro de los usos que estuvimos estudiando un poco, pero no sabemos si dio buenos resultados todavía, con unas chicas de Buenos Aires, es caracterizar los feldespatos como posibles geobarómetros, ya que mediante el Raman se puede reconocer qué tipo de feldespato es, y esto nos indica presiones. Por ejemplo, este es un diagrama de sanidina, y lo mismo se va a hacer con los carbonatos. Fíjense que los distintos carbonatos tienen distintos valores de picos. En ambos casos, el problema es cuando no es exactamente sanina, hay una mezcla de feldespato, o en el caso de los carbonatos, a veces es una mezcla de carbonatos y no da un diagrama claro. Pero bueno, esa es la limitación, pero una limitación natural. Y bueno, también desde este punto de vista se pueden caracterizar fases minerales en sistemas de alteración hidrotermal y en mineralizaciones, lo cual tiene implicancias en la minería. Y bueno, una de las cosas que estuvimos haciendo bastante es el estudio de meteoritos con el doctor Acevedo, que es de Ushuaia. Él estudia meteoritos y bueno, estuvimos determinando básicamente fases minerales en cóndrulos principalmente. Por ejemplo, bueno, les muestro algunos de los resultados. Este es un cóndrulo que está formado por forsterita, este es el diagrama de la forsterita, y por estatita, este es el diagrama de la estatita. Este es otro cóndrulo que, a diferencia de este otro, está formado por olivino y plagioclasa. Y bueno, a su vez, con esto, perdón, voy a poner el puntero que me había gustado, no sé por qué se me salió. A su vez, distinguiendo estos componentes, uno puede clasificar los meteoritos. Otra de las utilidades que también hemos estado trabajando acá en LATE es inclusiones fluidas, las cuales se puede determinar las fases tanto gaseosas como líquidas y sólidas. Para hacer esto, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es obtener un diagrama del mineral caja o de la matrix, ya que las inclusiones son tan chiquitas que es probable que cuando uno dispare la inclusión no solo tome digamos, el componente que está dentro de la inclusión, sino también el mineral de caja. Por ejemplo, acá tenemos una inclusión donde tenemos esto que es el mineral de caja, y tenemos un disparo en una burbuja que dio CO2 con nitrógeno, sulfuro y gas metano, y un líquido que dio agua. Cuando aparecen estos picos en los 2000 y pico, 3000 y pico, por ahí, como picos o bandas como bien anchas y no tan definidas, suele ser agua. Esta es otra inclusión donde tenemos dos fases, gas y líquidos, donde las dos fases dieron CO2. Bueno, otro de los usos que le hemos dado es para detectar contaminantes en procesos industriales, específicamente en procesos de minería. Por ejemplo, esta es una partícula. Ellos nos han enviado muestras y nosotros hemos separado partículas que parecen contaminantes. Esta es una de las partículas donde la parte está más clarita, dio como resultado óxido de titanio,
Y la parte azul, bueno, nosotros lo definimos como pintura azul, pero incluso la base de datos tiene una buena colección de distintas pinturas, entonces te dice qué tipo de pintura es. A nosotros no nos servía, entonces le pusimos pintura, pero bueno, incluso se puede saber eso. Este es otro de los contaminantes que dio carbonato de magnesio. Fíjense que a veces los diagramas no son tan buenos, entonces hay que repetir para estar seguros. Esto es otro de las partículas separadas, que dio en la parte clarita también óxido de titanio. En la parte derecha del diagrama se puede ver algo más, que seguramente sea alguna pintura o algo. Y en la parte negra se dio carbón. Otro de las aplicaciones en las que hemos estado trabajando, que es bastante interesante, es en arqueología, en arqueometría, distinguiendo sobre todo qué pigmentos se utilizaban, cuál es la composición y qué engobes. Por ejemplo, esta es una pieza donde tenemos un pigmento negro, acá hay un detalle, y un engobe blanco. El engobe blanco dio como resultado silicia amorfa, y el pigmento negro dio como resultado carbón. Y acá tenemos una pieza que está pintada con un pigmento rojo, que dio como resultado óxido de hierro. Bueno, y además de todas estas aplicaciones que hemos estado llevando a cabo, desarrollando, hay algunos proyectos del ATE Andes con el Raman. Por ejemplo, en termocronología, que digamos el laboratorio es básicamente termocronología, tiene otras cosas, pero el fuerte es ese. En la parte de trazas de fisión, hay las trazas de fisión, bueno, para algunos quizás que saben, es un método que data temperaturas de enfriamiento, y estas trazas de fisión se cierran con la temperatura y se reinicia el sistema. Es un sistema donde el uranio 238 decae y genera un efecto cristalino que se llama traza de fisión. Y estas trazas se cierran con la temperatura, esto se llama annealing, y esa temperatura, en el caso de las apatitas, va de un rango de 60 a 120 grados centígrados, bastante amplio, dependiendo principalmente se piensa que de la concentración de clorofluor, pero también puede ser por la concentración o sea, puede estar también condicionado por los grupos oxidrilos, por elementos de tierras raras, por la celda unidad. Entonces, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo es intentar, mediante el Raman, afinar la metodología en este sentido. Por ejemplo, esto es un diagrama de apatita, donde este pico RS, que está entre los 1032 y los 1052, corresponde a la relación cloro-flúor, que incluso estos autores han propuesto esta fórmula a través de distintas mediciones. Han propuesto esta fórmula por una recta de regresión de unidad que sacaron de todas las mediciones, donde involucran este pico. Pero bueno, algunos también incluyen, o sea, le dan mayor importancia a la segunda unidad. La segunda unidad se ve representada en este pico. Y bueno, y también hay que ver qué pasa con el grupo oxidrilo y con los otros elementos. Entonces, bueno, ya va a llevar mayor estudio. Esto está bastante aceptado, incluso en programas de modelado, donde se pueden ingresar datos termocronológicos, está la opción de ingresarlo. Pero yo creo que para ingresar este valor uno tiene que estar seguro de que es, digamos, la relación clorofluor la que está afectando a la muestra. Y otro de los estudios que estamos llevando a cabo en la Andes tiene que ver con el grado de amorfización en zircones. El grado de amorfización es
es cuando un zircón tiene la estructura dañada, que se le dice zircón metamíctico, que puede ser por metamorfismo, por enfriamiento rápido, hay un montón de variables. Y con el Raman hemos visto que, por ejemplo, esto es un diagrama de un zircón cuya estructura está perfecta, y esto es un diagrama de un zircón metamíctico. Fíjense que tiene un montón de ruido, esto se debe a la estructura dañada, y cuanto más metamíctico es el zircón, mayor daño tiene su estructura y peor es el diagrama. El objetivo de saber si un zircón es metamíctico o no es que cuando es metamíctico, cuando se prepara la muestra, se le hace un ataque ácido para visualizar las trazas, y cuando es metamíctico no se ve nada. Entonces, este estudio tiene como objetivo reconocer este tipo de zircones y no montar la muestra directamente, porque no se pueden medir. Bueno, y otro de los temas que se están desarrollando con el Raman es la madurez de la materia orgánica. Para recordar un poquito, la materia orgánica cuando se soterra, a medida que sufre presión y temperatura, o sea, mayor diagénesis, va perdiendo componentes como agua, volátiles, los enlaces aromáticos se van destruyendo y se va enriqueciendo en carbón proporcionalmente a los otros elementos. Hay varios métodos, hay un montón de métodos para estudiar la madurez de la materia orgánica, como distintos índices de microfósiles, o uno de los más utilizados es la reflectancia de la vitrinita, que está en directa relación con el grado de diagénesis, por lo tanto con la ventana de generación. Y una idea que no es propuesta por nosotros, sino que hay varios autores que han publicado trabajos en los que parece haber una relación entre los diagramas obtenidos en distintos carbones o en distintas materias orgánicas con el grado de diagénesis. Lo que se usa es estos dos picos que les marcaba, hoy se los marcaba en el carbón. Este se le llama, en toda la bibliografía la van a encontrar como D a este primero y G a este segundo. Este pico D tiene que ver con el enlace de los aromáticos, y el pico G tiene que ver con el enlace carbono-oxígeno. Bueno, esto lo saqué de una publicación de Gito, del 2017, Gito y otros autores que son italianos, ellos están estudiando bastante el tema. Se ve que desde el rango sublituminoso hasta el bituminoso, con medio contenido de volátiles, a medida que se incrementa la temperatura, la banda G se va haciendo más definida, y va disminuyendo el área a medida que se hace más definida, y la banda D, fíjense que va perdiendo todas estas subbandas, le podemos decir. Luego, desde el rango bituminoso con bajo contenido de volátiles hasta antracita, con la temperatura, lo que sucede es que se incrementa la banda D, desaparecen por completo estas bandas más chiquitas que se veían acá, y bueno, sigue desarrollándose la banda G con la disminución del área. Y en los rangos altos, de antracita hasta grafito, la banda G se va contrayendo, se va volviendo bien definida, pero con menor área, y la banda D decrece en área y en intensidad hasta llegar o sea, cuando ya es grafito, desaparece la banda D porque ya nos quedamos sin aromáticos. Este es otro paper muy interesante de Liu y otros autores que son de China. Ellos hacen relaciones con muestras que tienen reflectancia de vitrinita, valores conocidos de reflectancia de la vitrinita, y juegan, digamos, con las bandas G y D con distintos parámetros. Por ejemplo, acá usan la distancia entre las dos bandas,
y ven una relación lineal entre la reflectancia y la distancia entre las dos bandas, que aumenta a medida que aumenta la reflectancia. Esto es para carbones maduros. Y esto para el grado de antracita, en este caso ellos utilizan la relación de ancho entre las dos bandas, que a medida que aumenta, aumenta también la reflectancia de la vitrinita y también hay una relación estrecha. Entonces, como ellos ven una relación estrecha, proponen fórmulas a partir de o sea, que son las fórmulas de la recta de regresión lineal, digamos, y lo llaman reflectancia Raman. Proponen también otras relaciones entre G y D, y hay varios otros papers que proponen este tipo de relaciones. Incluso también hay algunos autores que trabajan con vitrinita, otros con inertinita, y pareciera que también funciona para inertinita. Y también he visto un par de papers que trabajan con otro tipo de materia orgánica, como por ejemplo derivada de palimorfos o no sé, o materia orgánica dispersa que no pueden reconocer. Y parece el método factible. El problema es que todos han trabajado con muestras, digamos, propias, entonces lo que queremos hacer nosotros, que ya estamos en esa etapa, es trabajar con los mismos estándares de reflectancia de la vitrinita y hacer una correlación con estándares e intentar estandarizar el método. Una vez que logremos estandarizar el método, la idea es probar el método en distintas cuencas y ver si funciona básicamente. Pero bueno, todavía estamos probando para los estándares. Y por último, el Raman tiene un montón de aplicaciones más que todavía no hemos desarrollado, como por ejemplo estudios de contaminación en aguas y suelos, donde se podría detectar metales, ácidos, materia orgánica, hidrocarburos, etc. En la industria también se utiliza para identificar materiales y su calidad, incluso se trabaja con alótropos de carbono. En arte también se utiliza para identificar pigmentos y colorantes, y también se puede llegar a identificar si una obra de arte es verdadera o falsa por el tipo de pigmento que se utiliza. Bueno, en la industria farmacéutica se puede utilizar también para caracterizar fármacos, determinar su pureza, etc. Incluso el Raman viene con un estándar para estas cosas. En gemología, se puede distinguir piedras preciosas, incluso se puede distinguir la pureza no sé, de diamantes, esmeraldas, etc. En la industria química también se puede ver el grado de cristalización, el tamaño y la orientación de los polímeros, bueno, varias identificación de impurezas, bueno, tiene varias aplicaciones. También tiene muchas aplicaciones en ciencias biológicas y en salud, como el estudio de células vivas, en arteriosclerosis, permite reconocer tejidos saludables y tejidos dañados, en estudios de huesos, estudios de dientes, tiene aplicaciones oftalmológicas, dermatológicas, incluso en estudios de cáncer se puede discriminar células saludables y células malignas, se pueden distinguir distintas especies de bacterias, también caracterizar células vegetales. Bueno, todo esto son aplicaciones que aún no hemos desarrollado, pero estamos abiertos a desarrollar y quizás es necesario probar, ¿no? En primer lugar, si alguien necesita hacer algo de esto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y nada, si tienen preguntas, alguna idea respecto al tema, etc., serán bienvenidas. Por mail o ahora, no sé. Bien, sí. Vamos a ver si hay si alguno quiere hacer alguna pregunta desde
digamos, directamente abriendo el micrófono, o si, bueno, si no se animan, o no tienen la posibilidad de usar el micrófono, podemos leer también y hacer las preguntas desde la lectura del chat, ¿sí? Hay muchos, bueno, Alejandro, Mercedes Ortega, que te felicitan y que te agradecen, ¿sí? Muchas También gracias. Alejandro Fernández de Segemar, te felicita por el trabajo. Y bueno, estamos ahí. Pregunta, bien, acá Alejandro nos hace una pregunta, vamos a ver si la podemos leer, ¿sí? Mira, bueno, pregunta, ¿hay otro equipo Raman en Buenos Aires? Pregunta, ¿dónde? Si sabés. En Buenos Aires no sé, pero sí hay en Córdoba. En realidad hay varios equipos Raman. En geología sé que hay, para geología digamos, sé que hay en Córdoba. En Buenos Aires seguramente hay. Y después hay un montón de equipos Raman que se usan, no sé, en biología. Por ejemplo, acá la policía tiene uno, no sé para qué, supongo que para reconocer algo, alguna cosa, alguna evidencia, pero como tiene tantas utilidades, o sea, hay equipos Raman en varios lugares. Pero en geología sé que hay en Córdoba y no sé dónde, si hay en otro lugar, en algún otro lugar. Bien. Eh, lo que sí, no sé si es, o sea, creo que no es, ahí preguntan en La Plata, sí, En La sí, Plata. El ITEC tiene una, ¿cómo andás? El ITEC tiene uno que tiene más o menos las mismas condiciones que nosotros, es de otra marca, tiene algunas diferencias, pero sí tiene unos, hemos estado trabajando en conjunto con Remigio porque son similares pero son distintos. Ujú. Bien, acá nos hacen algunas aclaraciones. Mercedes nos dice que para reconocimiento de cristales pequeños, que el Raman común no lee, es 10 a 10, el de Salta, ¿verdad? Es lo que menciona ella. Y después Eh, Alejandro también Ale, no sé si Alejandro o Alejandra, indica que la Policía Forense de Salta tiene uno para estudiar materiales de autopsias, de las autopsias. Así que de una. otra aplicación ahí también. Buenísimo. Bien. ¿Y lo del 10 a 10 a qué se refiere? Ahí no sé, Mercedes, si querés abrir el micrófono y contarnos un poco del tema. No sé si la tenemos por ahí. Yo aprovecho a hacer una pregunta yo que quedé ahí. La preparación de la muestra, sobre todo me interesa saber la cantidad, Guada. ¿Cómo manejan eso? ¿Tiene una Eh, preparación similar a la no, o preparación sea, de rayos X? o sea, si vos querés reconocer minerales, no necesitas hacer nada. O sea, nosotros cuando tenemos esas dudas que les comentaba respecto a qué mineral es, solamente separamos granito con la lupa, ¿viste? Ujú. No es necesario hacerle ninguna preparación. Después para estudios de lo de la madurez de la materia orgánica, Ujú. eh, nosotros sí estamos haciendo el preparado porque queremos comparar los resultados con reflectancia de la vitrinita. Entonces primero lo vamos a preparar igual que las muestras para reflectancia y después vamos a probar si da lo mismo sin prepararla, porque Claro. sería una reventaja que no haya que preparar la muestra. Pero podés meter cualquier muestra, de hecho podés cortarte una uña y meter el pedacito de uña abajo del microscopio y, y dispararle con el láser, digamos. Claro. No hay una, Claro, eso, digamos, una cantidad limitante, a eso me refiero, perdón ahí. claro. Sí, sí, Claro, a no. eso me refería yo, que en el caso de los cristales que son demasiado pequeños, el Raman Mm, grande tiene un láser que es demasiado grande, entonces cuando vos incidís sobre la muestra, el Raman mm, te lee no solo el cristal que vos estás tratando de analizar o tu Claro, mineral problema, sino que te sí, analiza todo el conjunto. claro. Y el de sí, bueno, microscopio eso, Raman lo que tiene de sí. bueno es que vos lo podés aislar. Por ejemplo, Wada, ella me aisló uno de los cristales que nosotros no podíamos determinar con el Raman común, y Mm. entonces ese logró determinar la composición, inclusive por sectores dentro del mismo cristal. Sí, tal Claro. cual. Y eso que dice Mercedes es el problema también de las inclusiones, que por eso les decía que Claro. hay que medir el cristal de caja, porque sí, o sea, se puede disminuir un poco el hall que tiene digamos, hay una opción que dice hall, que es, digamos, que deja pasar un poco menos de láser, digamos, de apertura de láser, pero igual, o sea, para cosas muy chiquititas, de pocos micrones, sigue siendo poco.
ponerle de 20, 30 micrones para abajo, como que ya hay que esforzarse un poco por enganchar lo que uno quiere enganchar, digamos, Bien. en el láser. Bien, acá pregunta Alejandro también, Alejandro Fernández, si tenés idea del costo que tiene este equipo. El costo en cuanto a costo de Económico, estimo. utilización porque hay o utilización, el la valor compra, de, en realidad no sé ninguno. El costo, o sea, si lo usás, el mayor costo fijo, digamos, es la energía que gasta y que además tenés que tenerlo en una sala con un aire acondicionado que tiene que estar en 23, 24 grados centígrados. Claro. Entonces es un costo grande, o sea, ¿viste? Después te viene mucho de luz. Porque el equipo es bastante sensible. Sí nos ha pasado que se ha cortado la luz y después hay que volver a calibrarlo un día entero. También es muy sensible a los movimientos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que cuidarlo bastante, pero el costo básicamente es la energía que lleva y el costo de mantenimiento. Después, ¿cuánto sale? La verdad, ni idea. O sea, tenía el presupuesto en algún lado, pero no me acuerdo. O sea, son bueno, millones. contactarse con el laboratorio Son entonces, tipo... los interesados, claro. Laura Sí, dice, de última les excelente, paso, sí, de el última les dato. paso el contacto si están interesados. Perfecto. Acá Laura nos dice, excelente Guada, muy interesante la charla, y nos pregunta, ¿se pueden analizar secciones delgadas? Sí, o sea, las secciones delgadas lo único que tienen que estar sin cubrir porque si no te detecta el vidrio de arriba. También te puede detectar la resina, pero bueno, uno sabe cuándo detecta Bueno, de hecho, cuando le hemos disparado a la resina sin querer, sale resina epoxi en la base de datos. Ya Pero está sí se cargada. pueden... sí, secciones delgadas sin cubrir, digamos. Claro, Se podría hacer. Perfecto. Acá Alejandra, que era Alejandra en sí, nos pregunta, Guada, ¿cuántas muestras vas a estudiar de las que ya tienen dato de vitrinita? Es decir, si se puede tener una curva de variación de datos en función de la profundidad. Sí, la idea es empezar con los mismos estándares que los de la vitrinita, no me acuerdo cuántos son, creo que son 10, puede ser. Y sí, o sea, con eso, o sea, esos estándares tienen distintos grados de madurez. Entonces la idea es empezar con eso y después la idea es empezar a juntar datos de distintas cuencas con distintos grados de madurez, de distintos tipos de materia orgánica, etcétera, y generar una buena cantidad de datos para saber si realmente funcionaría el método. Me perdí en la pregunta. No, sobre todo No, ya te preguntaba eso, sí, apuntaba eso, si después si esto te va a dar la variación de datos en función de la profundidad. Sí, exacto, esa sería la idea. Bárbaro. Bien, por acá nos preguntan, ¿cuál es el ancho de banda en el espectro que trabaja el Raman y en qué puede complementar, puede ser, un Sí. dato, bueno, no sé si se lee así, venir, subir, Raman? En general se hacen muchas comparaciones digamos, con los diagramas de infrarrojo. El ancho de banda creo que depende del láser que estés usando y digamos se puede medir entre 0, bueno en realidad un poco más de 0, a 4000 centímetros a la menos 1. No sé si se refiere a eso. Pero y sí se puede, y sí se suele complementar con otro tipo de análisis como el infrarrojo. De hecho, en la base de datos esa que es libre, que está en internet, cuando uno busca un mineral para comparar el espectro Raman, también hay espectros de rayos X y espectros de infrarrojo. Perfecto. Bien. Después pregunta Alejandro si hay algún elemento tipo
de alto peso atómico o bajo peso atómico, etcétera, o hay algunos que no se puedan, digamos, identificar? Sí, hay varios que no se pueden identificar. Por ejemplo, algunas sales, porque tienen una respuesta muy, muy baja al Raman. Por ejemplo, le tenés que dar mucho tiempo y algunas sales no te las reconoce. Después, por ejemplo, el oro no lo reconoce. Después había un mineral que es típico de los meteoritos, que no me acuerdo el nombre, la aleación de hierro y níquel. Ese no lo reconocen, o sea, da diagramas súper feos que no, y no aparece en ninguna base de datos, así que yo supongo que no se puede reconocer. Y otro tipo de problemas, otra limitación que hemos tenido es que quisimos trabajar con arcillas, a ver si podíamos hacer algo similar al rayos X. Claro. Y tuvimos muchos problemas porque las arcillas en general tienen baja respuesta al Raman, o sea, los diagramas son bastante feos, y encima en general hay mezcla de componentes, entonces como que es ruido, digamos. No hemos encontrado cómo detectar algo, ni tampoco hemos encontrado suficiente bibliografía que nos diga si se puede, así que esa sería otra limitación que tenemos con el Raman. Claro. Bien, a ver si hay alguna pregunta más, creo que no. Aprovecho a preguntarte entonces, hablaste de palinomorfos y también de materia orgánica amorfa, imagino, o Sí. dispersa, diseminada. Sí. En este caso también se hace preparado sobre un slide, se embebe en algún líquido que ustedes tienen estandarizado. Hay autores que no, incluso hay un paper que muestra que el preparado de la muestra no afecta a la respuesta del Raman. Bien. Pero bueno, también hay poco dato, entonces la idea también sería preparar primero, viste, como te contaba, primero estándares de vitrinita, Claro. igual como se preparan los estándares para vitrinita, comparar, hacerlos sin preparar, compararlos, y después empezar a comparar con otro tipo de materia orgánica, porque sería una muy gran ventaja de que Sí. no hay que preparar la muestra, como cuando querés reconocer un mineral que no le tenés que hacer nada, sino separarlo, ponerlo en un vidriecito y pasarlo por el Raman. Claro, claro. Sí, después sería interesante, se me ocurre, compararlo con la escala que tenemos de palinomorfos, de la escala de colores, y ver si eso coincide con la respuesta. Eso sería exacto, interesante. estaría buenísimo. Sí, sería bárbaro. Bueno. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, pero creo que fue súper completa. El resto son, obviamente, felicitaciones por la presentación, y aprovecho a contestarle a Damián, que había preguntado por allí, si queda grabada la charla de Wada en el canal de YouTube del departamento, así que pueden buscarlo también ahí para poder tener todas estas consultas finales que nos ha permitido, y para poder escucharla en forma completa todas las aplicaciones que nos mostró. Tenemos un montón de campo todavía para desarrollar, porque dejó un listado de pendientes Guadalupe en la última placa, así que todos aquellos interesados en dar una mano también desde este otro lado, es un campo para desarrollar, me parece, con muchísimas aplicaciones, y pues mucho para hacer, que ¿no? seguramente si aparece algo nuevo vamos a tener que probar, ¿no? Como todo seguir lo que probando. se hace nuevo, pero Vale. también es lo entretenido del equipo. Perfecto. Bueno, más felicitaciones de la gente también de Segemar, de Damián y todos aquellos que estuvieron ahí presentes. Y bueno, agradecerte, Wada, como siempre, la disposición, el tiempo, que sabemos que era acotadito y nos regalaste. Y bueno, Gracias y todos a ustedes aquellos. por la invitación. Sí, por favor, vamos a seguirte invitando, entonces, a ver qué más se puede Buenísimo. desarrollar de esto, ¿sí? Muchas gracias a Buenas. todos, entonces, los que hoy nos acompañaron. Los esperamos en los próximos encuentros. Gracias, Guadalupe, por tu tiempo. Y bueno, Igualmente. esto, como saben muy bien, va a quedar grabado entonces en el canal del departamento para que puedan volver a verlo, ¿sí? Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Guada. Igualmente, gracias a ustedes.